Bendis es una serie que tuvo bastantes temporadas en general, aparte de que tuvo 4 series distintas y entre todas esas series suman 18 temporadas en total, obviamente ignorando que existe el reboot. Algunas mejores, otras peores, pero al fin y al cabo la mayoría son memorables. Hoy solamente vamos a hablar de la serie original, ya que Alien Force, Ultimate Alien y Omniverse tienen temporadas que merecen también un video dedicado a la mejor temporada de cada una de esas series. Bendis clásico tiene una que para mí es la más recordada dentro de las 4, o por lo menos la más icónica, con capítulos más exclusivos a mi parecer, y también es mi temporada favorita. Estoy hablando nada más y nada menos que de la tercera temporada de la serie original, una temporada llena de sorpresas, con una trama en especial que se sigue durante el pasar de los capítulos, y capítulos dedicados a esa trama exclusivamente, la cual van conformando para llegar al final. Además de que en esta temporada tenemos varias apariciones y varios capítulos icónicos que salen fuera de lo que es la serie cotidianamente. La temporada cuenta con un total de 13 capítulos, de los cuales hay 4 capítulos totalmente dedicados a seguir una trama, la cual desemboca casi en el final de la temporada, y entre ellos están Ben Lobo, La Momia Mutante, El Regreso y Miedo a la Oscuridad. Aunque voy a empezar por el resto, que algunos son hasta incluso más icónicos que los que acabo de mencionar. Por un lado, tenemos el primer capítulo futurista de toda la serie. Nos presentan por primera vez a Ben 10.000, justamente en el capítulo Ben 10.000. Esta es la primera vez que vemos a este personaje en toda la serie, la primera vez donde la serie empieza a introducir estos conceptos del futuro, los viajes en el tiempo, etc. Por más que este no sea el futuro canónico que va a seguir Ben. Esto es muy interesante cuando se ve por primera vez, porque encima el capítulo es un 10, es un capitulazo, porque también tenemos a Gwen y al abuelo Max en su versión más vieja, por así decirlo. Tenemos a Vilgax, al Doctor Ánimo, literalmente hay de todo. También pelean el Ben grande junto al Ben chiquito, vemos nuevos alienígenas, los vemos a los dos complementarse, vemos un Vilgax mucho más poderoso, vemos a un Ánimo totalmente distinto, o sea, es un rejunte de cosas espectaculares este capítulo, y encima es solamente el primero de la temporada, donde ni siquiera se menciona la trama que mencioné antes. Por otro lado, también tenemos Cambio de Cara, que este capítulo también es otro capitulazo, no como el primero que vimos, pero este es muy interesante, ya que literalmente Charmcaster cambia su personalidad o su alma o lo que sea con Gwen, por lo que están durante todo el capítulo con una en el cuerpo de la otra. Y también al final Ben cambia de personalidad con Gwen, o sea que ahora también Gwen tendría que aprender a usar el Omnitrix, por así decirlo, desde el cuerpo de Ben, sin saber absolutamente nada. Algo curioso de este capítulo es que se empiezan a proponer la idea de que Gwen en realidad es una nodita, como explican en Alien Force, ya que en un momento Charmcaster decía que tenía una especie de aura mágica. Luego tenemos por fin el primer capítulo dedicado a la trama de los aliens monstruosos, el capítulo de Ben Lobo. Simplemente una joya de capítulo. Un capítulo totalmente distinto al resto, un capítulo fuera de lo común, y es que nos encontramos con una temática totalmente distinta. Es un capítulo con un tono muy fuera de lo común y se respira un aire distinto. Obviamente porque están en otro estado de Estados Unidos literalmente, y de hecho estaban en un desierto, pero es que también adaptan la música, las tradiciones, los personajes y todo, es todo increíble. Además de que en este mismo capítulo se ve por primera vez a Kai, que por el momento es una random la cual le gusta a Ben, pero en un futuro Kai vuelve a aparecer en Omniverse, en el futuro de Omniverse termina siendo la esposa de Ben, por lo que es importantísimo este debut de personaje también. Por otro lado, esta es la primera vez donde se descubre que el Omnitrix es capaz de absorber o escanear ADN de distintas especies, ya que hasta ahora los únicos aliens nuevos que habían sido desbloqueados eran Cannon y Wildman, si no me equivoco, pero acá por primera vez el Omnitrix entra en ese modo de escaneo y poco a poco se va transformando en lo que hoy en día conocemos como Blitzwolfer o Ben Lobo. Es un capitulazo. Acá, como dije antes, claramente conocemos al Lobo, que es uno de los 4 aliens monstruosos que caracterizan la temporada, y el resto los vamos a ir descubriendo al pasar de los capítulos. Y de hecho en el final de este mismo capítulo se ve cómo realmente el Lobo tenía un plan, y esto no se va a terminar acá como un simple encuentro con un hombre lobo, por así decirlo, y listo, sino que iba a seguir. Justo después de terminar ese capitulazo tenemos otro de los capítulos más distintos de toda la saga entera de Ben 10, que es El Juego Terminó, un capítulo que no sigue la trama anterior, pero que es recordado por cualquiera que haya visto la serie alguna vez. Durante todo el capítulo, Ben y Gwen quedan atrapados en el juego de los humos golpeadores y tienen que sobrevivir como puedan. Y de hecho, Ben ni siquiera tiene desbloqueados a los alienígenas que tenía como para poder pasarse el juego fácil. O sea, este capítulo de hecho es tan icónico que hasta se hicieron juegos solamente sobre este capítulo, donde tenías que ir desbloqueando a los alienígenas, así como en el propio capítulo. Una salvajada, la verdad. Otro 10 totalmente merecido. Realmente no tiene desperdicio mirarlo, y seguramente si alguna vez viste la serie vas a recordarlo sí o sí. Pasamos directamente al segundo capítulo de la trama de los monstruos, y es La Momia Mutante. Y qué decir, otro capitulazo, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, y quizás no tanto con el ambiente como el de Ben Lobo, pero acá el hecho de saber que el capítulo va a seguir la trama que había empezado con el anterior hace que se sienta terrible curiosidad por ver qué es lo que pasa con estos aliens que están mostrando. Y esta vez no estábamos en el desierto,
desierto, sino que estábamos en una granja. Y acá claramente tenemos también el debut de la momia, donde también por segunda vez en toda la serie Ben absorbe y escanea su ADN, y un detalle que me gustó es que lo escanea pero no se transforma en la momia, sino que se lo guardan para otro capítulo. Eso me parece increíble. Y el capítulo más de lo mismo, acá nos introducen el corrodium, que era un mineral que causaba mutaciones en el organismo humano, sí, tal cual, y durante el capítulo encima vemos las mutaciones y vemos cómo la momia lo que quiere justamente es conseguir ese corrodium que había enterrado. Pero en sí, toda la pelea con la momia también es increíble. Hay una escena donde literalmente se apagan todas las luces y la momia se va acercando y es espectacular. Y bueno, también acá parece que Ben le gana a la momia y termina todo bien, pero spoiler, claramente vuelve a aparecer y ya con este son 2 de los 4 aliens monstruosos que hay durante la temporada. Pero ahora sí, voy directo al grano. Voy directamente con los últimos 2 capítulos de esta trama, que son el antepenúltimo y el anteúltimo de la temporada, que para mí deberían ser los últimos y la temporada debería terminar ahí, pero bueno. Después hay un último capítulo que no tiene nada que ver con la trama, pero después hablaremos de eso. Estos 2 capítulos van al hilo. Podemos decir que uno es la parte 1 y el otro es la parte 2. El regreso, que sería la primera parte, empieza directamente con el lobo intentando buscar a la momia, literalmente en el mismo lugar donde Ben la había ganado la última vez, que es en la granja. Y de hecho, este la encuentra y una vez juntos se teletransportan. Por lo tanto, si el capítulo ya arranca así, sabemos que automáticamente va a ser un capitulazo. Pero bueno, después de unas peleas randoms con un par de villanos, empieza el tema de la NASA y el espacio, y ahí los protagonistas se dan cuenta de que el clima estaba cambiando. Había muchos rayos violetas que no eran para nada comunes, y ahí es cuando asocian que pasaba lo mismo en el desierto con el lobo y en la granja con la momia. Por lo tanto, había algo relacionado ahí. Cuando llegan al centro de la NASA se encuentran con el tercer alien monstruoso de los 4 en total que hay durante la trama. Se encuentran con el Dr. Victor, que aparentaba ser un humano común y corriente, pero en realidad era otro alienígena. Ahí mismo se convierte y de hecho aparecen también las piezas que faltaban de este rompecabezas, que eran el lobo y la momia. Así que ahora básicamente eran un 3 contra 1. Y por cierto, acá Ben se convierte por primera vez en Snake. Lo increíble acá, además de estos 3 alienígenas que son recontra icónicos, es la ambientación. Es otro capítulo totalmente distinto a lo que veníamos estando acostumbrados. Literalmente estamos en un centro de la NASA llena de naves espaciales y de hecho el plan era despegar una de esas naves. Y el abuelo y Gwen literalmente estaban dentro de esa misma nave que despega junto a la momia, por lo que despegan los 3 y se quedan en el espacio. Mientras Ben se queda solo contra el Dr. Victor y el lobo que lo había teletransportado al desierto nuevamente, donde ahí él tenía la máquina para hacer su parte, así que al lobo por ahora lo descartamos. Ahí mismo el Dr. Victor revive al último de esos 4 aliens monstruosos y aparece después de casi 2 temporadas Fantasmático, obviamente como villano. Victor revive a Fantasmático y ahí termina el capítulo. Ahí termina la primera parte, con un Ben totalmente aterrorizado, ya que no solo eran 4 contra 1, sino que literalmente tenía que volver a pelear contra Fantasmático, un villano muy fuerte que le costó mucho a Ben. Luego empieza Miedo a la Oscuridad, la segunda parte de este especial, y es ya el último capítulo de esta trama. Y ahí empieza directamente con Ben intentando escapar de Fantasmático y Victor, mientras Gwen y el abuelo Max estaban en medio del espacio solos contra la momia. Y ahí mismo, mientras Ben logra escapar momentáneamente, descubren el plan que tenían y que era básicamente cubrir toda la Tierra del corrodium que mencionamos antes para que todos los humanos muten y Fantasmático esté a su máximo potencial. Y para detener el plan, claramente Ben iba a tener que intervenir, así que con otro cohete y Ultra T sale directo hacia el espacio, donde también se suman Fantasmático y Victor persiguiéndolo. La cuestión es que tenemos una batalla increíble entre todos, Gwen con el libro de hechizos y la momia, Ben habiendo escaneado a Victor, convirtiéndose por primera vez en Frankenstein, peleando solo contra Victor, Fantasmático y la momia. Es una escena excelente tras otra escena excelente, porque aparte venimos de ver todo el capítulo que es una locura y ahora encima están en medio del espacio contra varios enemigos fuertes a la vez y teniendo en cuenta que Ben en cualquier momento se puede convertir en humano nuevamente, que se le acaba el oxígeno y listo, y aún así consigue ganar igual. Pero como digo, hay de todo. La aparición anterior de Ultra T también es espectacular, es todo perfecto. Pero bueno, al final logran ganarles a todos y de hecho Ben parece recuperar a Fantasmático dentro del Omnitrix. Pero bueno, esa es básicamente la trama de los capítulos, que desde mi punto de vista sinceramente es lo más disfrutable de la serie. Ahora quizás porque, bueno, lo digo de una forma narrativa y solamente lo estoy comentando, pero ver todos esos capítulos uno tras otro es realmente una de las cosas más entretenidas que hay dentro de Ben 10. Y eso que dejé afuera y sin mencionar algunos capítulos como el capítulo de los anormales, por ejemplo, donde literalmente vemos que creo que por primera vez en toda la serie y por única a XLR8 ir tan rápido que hasta detiene el tiempo, y aparte hay una transformación de diamante increíble. Después otros capítulos como el del monstruo del clima o el de la alianza de superhéroes alienígenas, que yo al menos los recuerdo bastante entretenidos y sirven para dar un descanso entre los capítulos importantes. Y como no, también el capítulo final, La Visitante, donde vemos más sobre el origen del Omnitrix, conocemos a Sailin y tenemos el desbloqueo de un nuevo alien,
Eren, que en este caso es Opchok. Así que bueno, la verdad una temporadaza. Sí o sí para mí es la mejor de la serie original. Sí es verdad que hay un capítulo que es medio mes, que es el de Navidad, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Igual es un capítulo muy hateado para mí, realmente no me parece tan malo como para decir que es lo peor de lo peor, pero es un capítulo normalito. Díganme en los comentarios qué opinan de esta temporada y para ustedes cuál es la mejor temporada de la serie original, que me da mucha curiosidad saber las opiniones con respecto a esto. Y espero que les haya gustado este pequeño video y muchas gracias por ver hasta acá.